En realidad podría reaccionar de modo imprevisible, de muchas formas malvadas, pero puede estar seguro de algo, mi cólera no conoce límites. La carta estaba firmada en mayúsculas, Rupenstinsky. Ricky Stark se inclinó en la silla como si la furia que emanaba de aquellas palabras le hubieran propinado un puñetazo en la cara. Se puso de pie, se acercó a la ventana y la abrió, de modo que los sonidos de la ciudad irrumpieron en la calma de la pequeña habitación, transportados por una inesperada brisa de finales de julio que auguraba una tormenta nocturna. Inspiró buscando alivio para el calor que lo embargaba. Oyó el aullido agudo de una sirena de policía y la cacofonía regular de los claxones, que es como el ruido uniforme de Manhattan. Respiró hondo dos o tres veces antes de cerrar la ventana y dejar fuera todos los sonidos de la vida urbana normal. Volvió a la carta. Tengo un problema, pensó. Todavía no estaba seguro de lo grave que era. Era consciente de que había recibido una amenaza terrible, pero los parámetros de la misma seguían sin estar claros. Una parte de él le decía que no prestara atención a la carta, que se negara a participar en algo que no se parecía en nada a un juego. Resopló una vez y dejó que este pensamiento aflorara. Toda su información y experiencia sugería que lo más razonable era no hacer nada. Después de todo, el analista suele encontrarse con que guardar silencio y no contestar al comportamiento provocador, el escandaloso de un paciente que lo formaba más inteligente de llegar a la verdadera psicológica de esos actos. Se levantó y rodeó 2 veces más la mesa, como un perro que husmea un olor inusual. A la segunda se detuvo y observó de nuevo la carta. Sacudió la cabeza, comprendió que eso no resultaría. Sintió una fugaz admiración por la sutileza del autor, con un desapago cercano del aburrimiento. Ricky pensó que seguramente había recibido una amenaza de muerte. Después de todo, había vivido mucho y bastante bien, así que una amenaza de esa índole no significaba gran cosa, pero no se enfrentaba solo a eso. La amenaza era más directa. Estaba previsto que otra persona sufriera si él no hacía nada. Alguien inocente y seguramente joven, por los jóvenes son muchachos más vulnerables. Ricky tragó saliva. Se cumpliría a sí mismo y el resto de sus vidas se convertiría en una verdadera agonía. En eso el autor tenía toda la razón. O si no, el suicidio. Notó un amargor repentino en la boca. El suicidio era las antítesis de todo aquello que lo que siempre le había identificado. Sospechaba que la persona que afirmaba como Rupenstinsky no sabía. De golpe se sintió como si estuviera en el banquillo de los acusados. Empezó de nuevo a pasearse mientras evaluaba la carta. La voz interior insistía en restarle importancia, a hacer caso omiso de todo el mensaje considerado una exageración y una fantasía, sin ninguna base real, pero era incapaz de hacerlo. ¿Qué hago? Te incomodé, no significa que debas ignorarlo, se reprendió, pero no tenía la menor idea de cómo reaccionar. Dejó de caminar y regresó a su asiento. Locura, pensó, pero una locura con un inconfundible toque de inteligencia. ¿Por qué provocará que me sume a ella? Debería llamar a la policía, dijo para sí, pero se detuvo. ¿Qué diría? Marcaría el 911 y explicaría a algún sargento gris y sin imaginación que había recibido una carta amenazadora, y escucharía cómo el hombre le replicaba. ¿Y qué? ¿Hasta dónde sabía? No había infringido ninguna ley, a no ser que sugería a alguien que se suicidara fuera alguna clase de delito. Extorsión, tal vez. Se preguntó qué clase de homicidio podría ser. Le pasó por la cabeza llamar a un abogado, pero se dio cuenta de que la situación que planteaba Rupenstinsky no era legal. Se había acercado a él en un terreno que dominaba sugerencia que se trataba de un juego de intuición y psicología.
Era cuestión de emociones y de miedo. Sacudió la cabeza y se dijo que podía lindar en ese ámbito. Así pues, ¿qué tenemos aquí? Se preguntó en la habitación vacía. ¿Alguien conoce mis costumbres? Pensó, ¿o sabe cómo entrar a mis pacientes a la consulta? ¿Sabe cuándo almuerzo y qué hago los fines de semana? Ha sido lo bastante inteligente como para preparar una lista de familiares. Eso requiere bastante ingenio. ¿Y sabe cuándo es mi cumpleaños? Inspiró fondo de nuevo. Me ha estudiado. No lo sabía, pero alguien estaba observándome, evaluándome. Alguien ha dedicado tiempo y esfuerzo a crear este juego. Y no me ha dejado demasiado margen para contraatacar. Tenía la lengua y los labios secos. De repente sintió mucha sed, pero no quería abandonar la inviolabilidad de su consulta para ir por un vaso de agua a la cocina. ¿Qué he hecho para que alguien me odie tanto? Se preguntó, y fue como un puñetazo en el estómago. Sabía que muchos profesionales tenían la arrogancia de pensar en su rinconcito del mundo. Se había beneficiado del conocimiento y la aceptación de su existencia. La idea de haber provocado en alguien un odio monstruoso le producía un profundo desasosiego. ¿Quién eres? Preguntó mirando la carta. Empezó a repasar precipitadamente la retahíla de pacientes, remontándose décadas atrás, pero se detuvo. Sabía que tendría que hacer eso, pero la manera sistemática, disciplinada y tenaz, y aún no está preparado para dar ese paso. No se considera demasiado cualificado para hacer las veces de policía, pero sacudió la cabeza al percatarse de que, en cierto modo, eso no era cierto. Durante años había sido una especie de detective. La diferencia radicaba en la naturaleza de los delitos investigados y las técnicas utilizadas. Reconfortando en ese pensamiento, Ricky Stark volvió a sentarse tras su escritorio. Buscó en el cajón superior derecho y sacó una vieja libreta de direcciones sujeta con la goma elástica. Para empezar, se dijo, ¿puedes averiguar con qué familiar se ha puesto en contacto? Debe de ser un antiguo paciente, alguien que interrumpió el psicoanálisis y se sumió en una depresión, alguien que ha albergado una fijación casi psicótica durante varios años. Sospechó que, con un poco de suerte, quizás uno de los empujoncitos en la dirección adecuada a partir de la familiar con cada quien se hubiera puesto en contacto. Podría identificar al ex paciente. Contrariado, trató de convencerse empáticamente de que Rubenstein en realidad le estaba pidiendo ayuda. Luego, casi con la misma rapidez, descartó este pensamiento inconsciente, con la libreta de direcciones en la mano. Pensó que en el personaje del cuento de hadas cuyo nombre utilizaba el autor de la carta cruel. Pensó un enano mágico con el corazón tenebroso que no es superado en inteligencia, sino que pierde su contienda por una mala suerte. Esta observación no la hizo sentir mejor. La carta parecía brillar en la mesa delante de él. Asintió lentamente. Te dice mucho, pensó. Mezcla las palabras de la carta con lo que su autor ya ha hecho. Y probablemente estarás a medio camino de averiguar quién es. Así que abrió la libreta de direcciones para buscar el número del primer familiar de los 52 de la lista. Hizo una mueca y empezó a marcar los números del teléfono. En la última década tenía poco contacto con sus familiares y sospechaba que ninguno de esos tendría demasiadas ganas de tener noticias suyas, en especial dado el cariz de la llamada.